Dicen que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque probablemente es una trampa. Yo conocía ese dicho. Lo había escuchado 1000 veces. Pero cuando tienes deudas hasta el cuello, cuando el banco te llama 5 veces al día y tu refrigerador está vacío, el sentido común se apaga y la desesperación toma el control. Hace exactamente un año firmé un contrato que creí que solucionaría mi vida. Un contrato que prometía sacarme de la pobreza, darme estatus y seguridad. Lo que no sabía, mientras mi pluma trazaba mi firma en ese papel grueso y elegante, era que no estaba firmando un acuerdo laboral. Estaba firmando mi sentencia de muerte. Mi jefe, el carismático y misterioso señor Damián, no estaba buscando un asistente personal. Estaba buscando un sacrificio. Y yo, con mi ingenuidad y mi necesidad, caminé directo hacia su matadero con una sonrisa en la cara. Si estás viendo esto, si alguna vez te has sentido tentado por una oferta de dinero fácil, te ruego que escuches mi historia hasta el final. Porque lo que encontré en esa mansión aislada no fue solo un crimen, fue una conspiración tan retorcida que hasta el día de hoy miro debajo de mi cama antes de dormir. Así fue como el trabajo perfecto se convirtió en la pesadilla perfecta. Todo comenzó con un anuncio en LinkedIn. Era vago, pero atractivo. Se busca asistente ejecutivo para inversionista privado. Alta discreción requerida. Disponibilidad para vivir en la propiedad. Salario $10,000 mensuales netos más beneficios. Yo soy Lucas, tengo 28 años y soy o era un administrador de empresas desempleado. Envié mi currículum sin esperanza. A las 2 horas recibí una llamada. No hubo entrevista por Zoom, no hubo recursos humanos. Una voz grave y educada me citó en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Allí conocí a Damián. Era un hombre de unos 40 años, impecablemente vestido, con esa aura de dinero viejo que intimida. Lo curioso fue que durante la entrevista apenas me preguntó sobre mis habilidades con Excel o mi experiencia. Se pasó la hora entera mirándome fijamente, estudiando mi cara, mis gestos, mi altura. Me preguntó sobre mi familia. ¿Tienes padres, Lucas?, preguntó. Le dije que no, que era huérfano y soltero. Sus ojos brillaron. Perfecto, dijo. Necesito a alguien sin ataduras. El trabajo es tuyo. Me explicó que él era un trader de criptomonedas retirado que valoraba su privacidad por encima de todo. Vivía en una finca a 3 horas de la ciudad, en medio de las montañas. Mi trabajo era simple: organizar su agenda, gestionar correos y asegurarme de que la casa funcionara. A cambio, una suite de lujo, comida de chef y ese cheque mensual que me cambiaría la vida. Acepté al instante. La primera semana en la finca El Refugio fue como estar en un sueño. La casa era una fortaleza de cristal y hormigón, moderna, fría, pero impresionante. Damián era un jefe extraño pero generoso. Me regaló trajes a medida, diciendo que su asistente debía lucir impecable. Me invitaba a cenar con él, compartiendo vinos que costaban más que mi antiguo auto. Pero había reglas. Reglas estrictas que al principio me parecieron excentricidades de millonario. Regla número 1. No había internet Wi-Fi, solo una conexión por cable en su despacho que yo no podía usar para temas personales. Regla número 2. Mi teléfono celular debía quedarse en una caja de seguridad en la entrada para evitar distracciones y espionaje corporativo. Me dio un teléfono desechable para emergencias que solo tenía su número guardado. Y la regla número 3, la más importante: nunca, bajo ninguna circunstancia, debía bajar al sótano de seguridad. Ahí están los servidores con mis claves privadas de cripto, me dijo muy serio. Si entras, el sistema de seguridad bloqueará todo y perderé millones, y tú irás a la cárcel. Yo asentí, aterrorizado. Respeté cada regla. Estaba tan feliz con mi primer pago en efectivo que ignoré las banderas rojas. Ignoré que no había personal de limpieza, nosotros hacíamos todo. Ignoré que nunca venían visitas. Ignoré que Damián a veces me llamaba por otro nombre, Julián, y luego se corregía riendo. Perdón, Lucas, me recuerdas a un viejo amigo. La escalada comenzó en el segundo mes. El comportamiento de Damián cambió. Se volvió paranoico. Pasaba horas mirando las cámaras de seguridad que rodeaban el perímetro de la finca. Empezó a hacerme preguntas extrañas durante la cena. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si desaparecieras, Lucas? ¿Alguien te buscaría de verdad? Yo me reía nerviosamente y le decía que no, que mis pocos amigos estaban dispersos por el mundo. Él sonreía, satisfecho. Una noche me pidió que me probara una ropa nueva que había comprado. Cuando me vi en el espejo, sentí un escalofrío.
Era ropa idéntica a la que él usaba, el mismo corte de cabello. Incluso me pidió que me dejara la barba exactamente como la suya. Es por la imagen corporativa, insistió. Pero yo ya no era tonto. Empecé a sentirme como un muñeco. Una tarde, mientras Damián dormía la siesta, algo rompió la monotonía. Un repartidor llegó a la reja principal. Era extraño, porque Damián nunca pedía nada por correo regular. El paquete estaba a nombre de Julián Vargas. El repartidor me lo dio a mí, pensando que yo era el tal Julián, porque claro, me veía igual que él. Firmé con un garabato y me llevé el paquete a mi habitación. Mi corazón latía a 1000 por hora. Abrí la caja. No eran documentos de negocios, eran pasaportes falsos, dólares en efectivo y una pistola. Aquí viene el primer giro, el momento donde la realidad me golpeó en la cara. El pasaporte tenía la foto de Damián, pero el nombre era Julián Vargas. Busqué ese nombre en los archivos físicos de la oficina, ya que no tenía internet. Encontré una carpeta vieja de recortes de periódico escondida en un libro falso. Julián Vargas, estafador buscado por el cártel y el FBI el robo de 20 millones de dólares en un esquema Ponzi, sigue prófugo. Damián no era un trader retirado. Era Julián Vargas, un criminal buscado internacionalmente. Estaba escondido en medio de la nada, no porque amara la privacidad, sino porque tenía precio su cabeza. Pero eso no explicaba por qué me contrató a mí. ¿Por qué un fugitivo traería a un extraño a su guarida? La respuesta llegó esa misma noche, y fue mucho peor de lo que imaginaba. Aprovechando que Damián estaba en la piscina, nadando sus largos nocturnos, decidí romper la regla de oro. Bajé al sótano. Sabía que se jugaba mi vida, pero necesitaba saber. Forcé la cerradura digital usando un código que le había visto teclear 1000 veces, su fecha de cumpleaños. La puerta se abrió con un siseo hidráulico. No había servidores de criptomonedas. Había un quirófano, una sala médica completa con una camilla, instrumentos quirúrgicos y un horno crematorio industrial. En las paredes había fotos mías saliendo del supermercado hace 6 meses, fotos mías en el parque, fotos mías en mi antiguo apartamento. Me había estado vigilando mucho antes de la entrevista, y entonces vi el plan. Estaba escrito en una pizarra blanca como si fuera un proyecto escolar. Fase 1, reclutamiento del doble, completado. Fase 2, aislamiento y transformación física, completado. Fase 3, el accidente. Debajo del accidente había detalles espeluznantes. Planeaba simular un incendio en la casa. Un cuerpo sería encontrado calcinado, irreconocible salvo por los registros dentales o por la ropa y el reloj que llevaba. El mundo pensaría que Julián Vargas, Damián, había muerto en un trágico accidente. La policía cerraría el caso, los cárteles dejarían de buscarlo, y él, el verdadero Vargas, escaparía con los pasaportes nuevos y el dinero, dejando mi cadáver carbonizado como evidencia de su propia muerte. Yo no era un empleado, yo era el cadáver sustituto. El terror me paralizó. Quería correr, pero estábamos a kilómetros de la civilización y él tenía las llaves de los autos y las armas. Si intentaba escapar a pie por el bosque, me cazaría con los drones térmicos que tenía. Tenía que ser más inteligente, tenía que actuar. Subí a mi habitación temblando, guardé el paquete de los pasaportes debajo de mi colchón y traté de controlar mi respiración. Damián me llamó para cenar. Lucas, ven, hoy preparé tu plato favorito, risotto. Me senté a la mesa. Él me servía el vino con una sonrisa paternal. Mañana será un gran día, Lucas. Vamos a celebrar un hito en la empresa. Quiero que uses el traje gris y el reloj Rolex que te regalé. El traje gris, el mismo que él usaba en las fotos de los pasaportes. Mañana era el día, mañana iba a morir. Pero aquí es donde ocurre el segundo giro. Mientras cenábamos, Damián se levantó al baño. En ese instante mi instinto de supervivencia se agudizó. Miré su copa de vino y miré la mía. Había un residuo blanco casi imperceptible en el borde de mi copa. Me iba a drogar primero. No iba a ser un asesinato violento. Iba a ser una eutanasia silenciosa antes del fuego. Recordé algo que había visto en el sótano, el sistema de ventilación. El horno crematorio tenía una salida de gas que se conectaba con la chimenea principal de la sala. Si él planeaba un incendio, seguramente había manipulado las válvulas de gas. Tenía minutos. En lugar de cambiar las copas, demasiado cliché y arriesgado si él lo notaba, saqué el teléfono desechable de emergencia. No tenía señal para llamar, pero tenía grabadora de voz. Empecé a grabar. Si encuentran esto, mi nombre es Lucas.
El hombre que conocen como Damián es Julián Vargas. Planea matarme mañana para fingir su muerte. Las pruebas están en el sótano. Escondí el teléfono dentro del forro del sofá, un lugar que el fuego tardaría en consumir si el incendio empezaba en el otro lado. Cuando Damián volvió, hice lo impensable. Fingí beber. Me llevé la copa a la boca, pero escupí el vino dentro de la servilleta cuando él miraba su plato. Actué, empecé a arrastrar las palabras. Damián, me siento mareado. Él sonrió. Esa sonrisa ya no era encantadora, era la de un depredador. Tranquilo, Lucas, es el cansancio, ve a dormir, mañana todo habrá terminado. Me ayudó a llegar a mi habitación, prácticamente cargándome, me dejó en la cama. Duerme bien, mi doble perfecto, susurró, y cerró la puerta con llave desde fuera. Escuché sus pasos alejarse. Sabía que tenía unas horas antes de que iniciara el fuego. Esperó a que yo estuviera inconsciente. Pero no contabas con una cosa, Damián. Creciste siendo rico y criminal, pero yo crecí en la calle arreglando cosas rotas. La cerradura de mi habitación era una antigüedad, fácil de abrir con un clip de papel que siempre llevaba en mi billetera. Esperé hasta las 3 a.m. El silencio era absoluto. Salí de la habitación descalzo. El olor a gasolina ya empezaba a impregnar el pasillo de abajo. Damián estaba en la sala, de espaldas a mí, rociando combustible sobre los muebles. Tarareaba una canción. Estaba feliz. Iba a matarme y a ser libre. Me deslicé hacia el despacho. Necesitaba un arma, pero él tenía la pistola. Entonces recordé su vanidad. En su escritorio tenía una escultura de bronce pesado, un toro de Wall Street. La tomé, pesaba unos 5 kilos. Me acerqué sigilosamente. El piso de madera crujió. Damián se giró rápido, con el encendedor en la mano y la pistola en la cintura. Me vio de pie, despierto, con el toro en la mano. Su cara de sorpresa fue impagable. ¿Cómo?, balbuceó. No bebiste el vino. Estás despedido, Julián, le dije, y antes de que pudiera sacar el arma, le lancé la escultura con toda la fuerza de mi odio. Le golpeó en el hombro, haciéndolo caer y soltar el encendedor. El encendedor cayó sobre la alfombra empapada de gasolina. El fuego estalló instantáneamente, creando una barrera de llamas entre nosotros. Él gritó, intentando alcanzar la pistola que había resbalado lejos. Yo tenía dos opciones, intentar salvarlo o salvarme. Miré el fuego crecer, miré al hombre que me había cebado como a un cerdo para el matadero, y corrí. Corrí hacia la puerta principal. Estaba cerrada con código biométrico, y sus manos estaban al otro lado del fuego. No podía salir por ahí. Tuve que romper una ventana lateral con una silla y saltar al jardín. Los cristales me cortaron los brazos, pero no sentí dolor, solo adrenalina. Corrí hacia el garaje. Las llaves de los autos no estaban en el bolsillo de Damián. El fuego consumía la casa a una velocidad aterradora. Damián, o Julián, estaba atrapado en su propia trampa. Escuché sus gritos desde el jardín, gritos de auxilio, gritos de un hombre que se da cuenta de que el infierno que construyó para otro es ahora su tumba. ¿Sentí pena? No, sentí justicia. Pero la venganza real no fue dejarlo morir. Fue lo que hice después. Corrí hacia la carretera principal hasta que encontré señal. Llamé a la policía, pero no dije que había un incendio. Dije, tengo información sobre el paradero de Julián Vargas. Está en la finca El Refugio y está armado. Los bomberos y la policía llegaron media hora después. La casa era una antorcha. Sacaron a Damián medio asfixiado, quemado, pero vivo. Lo salvaron, y eso fue su peor castigo. Porque cuando despertó en el hospital esposado a la cama, no estaba muerto para el mundo. Estaba muy vivo, y yo estaba ahí para testificar. Entregué el teléfono que había escondido en el sofá, que los bomberos recuperaron milagrosamente. Entregué los pasaportes falsos y mostré las fotos del sótano que sobrevivieron porque la puerta de seguridad era ignífuga. La resolución fue rápida y brutal para él. Julián Vargas fue condenado no solo por sus fraudes financieros anteriores, sino por intento de homicidio, secuestro y conspiración. Le dieron 45 años sin posibilidad de libertad condicional. Los cárteles a los que les robó ahora saben exactamente dónde está, en una celda de máxima seguridad, donde no puede esconderse. En cuanto a mí, bueno, Damián tenía mucho dinero en efectivo escondido en una caja fuerte en el garaje que la policía pasó por alto en el primer reporte, pero que yo vi antes de que llegaran. Digamos que tomé una indemnización por despido injustificado. No fueron millones, pero fue suficiente para pagar mis deudas, mudarme a otro país y empezar de cero con mi propio negocio. Hoy,
Cuando veo ofertas de trabajo que prometen el cielo y las estrellas, me río. Aprendí la lección de la manera más dura posible. Nadie te regala una vida perfecta. Si alguien te ofrece un trono, asegúrate de que no esté construido sobre una trampa. Sobreviví a mi propio asesinato, y al final, el único que desapareció fue el hombre que intentó borrarme. Tengan cuidado ahí fuera. A veces, el diablo no viste de rojo, viste de traje italiano y te ofrece $10,000 al mes. Si esta historia te heló la sangre, dale like y suscríbete, porque tengo más verdades que contar. Y recuerda, si tu jefe se parece demasiado a ti, corre.